Dios los bendiga. Por favor, pasen conmigo a Hechos capítulo 2. Vamos a estudiar un poquitito el ejemplo que tiene para darnos la iglesia del primer siglo. Una clave que es muy básica, pero además es imprescindible para que se produzcan los resultados que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestras vidas y en las vidas de nuestras iglesias en las casas, es nada menos que la obediencia a la palabra de Dios y a lo que Dios o nuestro Señor Jesucristo nos hayan dicho. Más un ingrediente, la perseverancia en hacer lo que sea que se nos haya dicho que hagamos. Así que es obediencia más perseverancia lo que nos traerá los resultados de Dios en nosotros. Esta clase que iniciamos hoy, que vamos a continuar a lo largo de la reunión anual hispanoamericana, pretende responder por qué algunas iglesias en las casas funcionan y realmente son muy exitosas, mientras otras pareciera ser que nunca despegaran después de venir remando por muchos años. Asimismo, también pretenderá responder qué es el éxito en los términos de Dios. Lógicamente, todos nosotros quisiéramos que se produjeran en nuestro entorno, por ejemplo, las sanidades que vemos que se produjeron en Hechos, que están registradas en Hechos capítulo 5, cuando la gente era sanada cuando pasaba la sombra de Pedro, o en Hechos 19, cuando la gente traía los delantales y los paños y Dios hacía grandes maravillas y grandes milagros por la mano de Pablo. Todos quisiéramos eso. Pero esas cosas no se producen de la noche a la mañana, ni se producen por decreto. Hay cosas que explica la palabra de Dios en la que nosotros debemos permanecer a lo largo del tiempo, de tal manera que esas cosas vengan de manera natural y no porque queramos nosotros forzarlas de manera alguna. Entonces, este tipo de milagros de los que nosotros todos quisiéramos formar parte, vienen como una lógica consecuencia de un andar creyente colectivo y homogéneo a lo largo del tiempo en la palabra de Dios. Por eso necesitamos estudiar de la palabra qué es lo que ellos tuvieron en el primer siglo que les trajo tanto éxito para nosotros hacerlo en nuestras vidas y en nuestras iglesias en las casas para tener el mismo éxito que le da la gloria a Dios y nos bendice a todos nosotros y por supuesto honra el sacrificio de nuestro querido Señor Jesucristo. Hechos 2, en el versículo 41, empezamos a leer así, dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. 44. Todos los que habían creído estaban juntos, no desperdigados, y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. 46. Y perseverando, unánimes, cuando se les antojaba, 2 o 3 veces al año, que dice ahí, cada día en el templo, y partiendo el pan, como nosotros que nos reunimos para comer, entre otras cosas, en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. 47, voy a leer la primera parte porque acá está terminando a donde yo quiero llegar, que es la meta que queremos llegar nosotros en nuestras iglesias, en las casas. La primera parte del 47 dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Maravilloso. Todas estas son acciones genuinas, no forzadas, que anidan en un corazón que está dirigido a la palabra de Dios, que está guardado en la palabra de Dios. Nosotros deseamos tener los resultados de la acción de Dios en nuestras vidas. En síntesis, este es el resultado que buscamos, esta es nuestra meta, es a donde nosotros queremos llegar. Lo que voy a continuar leyendo, que es como cierra el versículo 47. Fíjense lo que dice:
Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. No los añadían ellos, dice que el Señor los añadía. Lo que hacían ellos, la responsabilidad de ellos era todo lo que acabamos de todo lo que acabamos de leer, que está arriba de parte de la segunda parte de Hechos 2:47. Dejando una marca aquí, porque vamos a regresar en la enseñanza algunas veces. Necesitamos entender que para vivir la segunda parte de Hechos 2:47, primero necesitamos genuinamente, honestamente vivir lo que dice Hechos 2 del 41 al 47, primera parte. Este era el resultado. Ellos no buscaban maravillas ni señales según nosotros vemos en la palabra escrita. No buscaban éxito personal en sus ocupaciones ni en las finanzas. Solo pretendían dar a conocer el Evangelio del Señor Jesucristo a toda criatura y vivir en amor entre ellos. Hechos capítulo 1, ahí nomás en el barrio. Nosotros deseamos tener favor entre nosotros y entre las personas a las que les proclamamos el Evangelio. Nosotros deseamos que Dios continúe siendo salvo a las personas y que nosotros podamos ayudarlos a ellos a continuar a desarrollar una maravillosa, una hermosa relación, íntima relación con nuestro Padre Celestial. Les enseñamos las cosas más básicas, a orar, a pedirle cosas a Dios, a manifestar el Espíritu de Dios, a proclamar el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Les decimos cosas simples de la palabra de Dios y vamos ayudándolos a que edifiquen sus vidas, pero siempre, como siempre hablamos nosotros ayudamos a las personas a que vayan a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra tarea es maravillosa, imprescindible, necesaria, pero no los guiamos a nosotros, los guiamos a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros deseamos tener ese favor entre nosotros. Entonces el Señor, cuando esto ocurría, añadía a la iglesia del cuerpo globalmente, así en general, lo cual hacía crecer el número de personas en las iglesias, en las casas. ¿Lo ven? No es que añadía 5.000 personas, o 3.000 personas, perdón, para usar este ejemplo, en la casa de Pedro. No, la añadió a la iglesia del cuerpo. Pero qué manera de distribuirlo es en las iglesias, en las casas. Una vez que las personas entonces se unían a las iglesias, juntos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones y en asistirse con sus necesidades. Así comenzó a armarse la recientemente iglesia de la administración de la gracia del cuerpo de Cristo. Por eso vamos a estudiar este registro lo más que podamos para sacarle mucho jugo y entender y nosotros llegar a esa meta que es Hechos 2:47, segunda parte. Así como el Señor Jesucristo es el metro patrón para nosotros como conducta de hijos de Dios, este registro bien podría ser el metro patrón para nuestras iglesias en las casas. Ahora, el aspecto que es imprescindible, el que no puede faltar para que haya ningún éxito de los que tengan que ver con nuestro bendito Padre Celestial, es la obediencia. Hacer lo que nos diga, hacer lo que nosotros descubrimos en la palabra de Dios que podemos hacer para traer los resultados de Dios en nuestras vidas. Nuestra responsabilidad como hijos de Dios es obedecerle a Él y permanecer obedeciéndole. No chispazos de obediencia, permanecer en esa obediencia a nuestro querido Dios. La palabra de Dios se cumple siempre, por eso podemos y nos conviene ser constantes en el obedecer. Hechos 1 habíamos dicho, ¿verdad? Bueno, acá en este primer capítulo en realidad el Señor Jesucristo ya se está despidiendo de ellos y Él los instruye a los suyos a que no se vayan de Jerusalén y que esperen lo prometido. Hechos 1:4 dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Bien, ¿obedecieron o no obedecieron? Cualquiera que haya leído sabe que sí que obedecieron, se quedaron ahí esperando a que viniera la promesa del Padre. ¿Qué fue lo que pasó? Vino la promesa del Padre.
Esa fue la instrucción. Y en el versículo 14 de Hechos 1 dice, todos estos perseveraban. Y les voy a decir la palabrita acá que se tradujo perseveraban, se las voy a decir en griego porque en un ratito más nos va a hacer falta. No porque queramos hablar en griego como idioma difícil o que la gente vea lo grandes que nosotros somos con idiomas bíblicos, nada que ver. Pero en este caso es importante porque nosotros necesitamos saber bien qué significa perseverar para hacerlo nosotros. Esa palabra, perseveraban, proviene de la palabra griega proskartereo. Bueno, dice que todos estos en el 14 perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó de en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y dijo, bla, 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 bla. Eso es lo que dijo, no dijo bla, 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 pero ustedes verán qué es lo que dijo cuando continúen leyendo. En realidad nosotros estamos apuntando a saber qué es lo que significa perseverar, porque obviamente esta gente tenía gran éxito haciendo eso. Proskartereo, eso, perseveraban en la palabra de Dios, en lo que el Señor Jesucristo les había dicho. Fíjense que ellos se quedaron en Jerusalén orando, comían, tenían sus reuniones, pero ellos oraban, estaban preparados para que venga el día de Pentecostés. Piensen qué hubiese pasado si ellos no hubiesen estado obedeciendo al Señor Jesucristo. Más allá de toda especulación, ellos obedecieron y se quedaron. Todos ellos esperaron. Y entonces obtuvieron ellos y a la larga nosotros los beneficios de iniciar una nueva administración, que es la administración que todos nosotros tenemos el privilegio de vivir. Entonces, para obtener los resultados de Dios en nuestras vidas, la obediencia persistente a Él es inexcusable, no puede no estar. La obediencia es paramonumental y vos no obedecés a nadie a quien no conozcas o a quien no respetes. Y con eso diría todo. Uno lo conoce a Dios y aprende a respetarlo y amarlo y a obedecerle por amor, no por temor, porque Dios no usa ningún arma para ponerte en la nuca. Dios no tuerce tu brazo, necesita que vos lo hagas de puro corazón a Él en algún grado de reciprocidad por todo lo que Él te ha dado a vos en tu vida. Entonces, Él espera que por amor vos le obedezcas y entonces vos tenés los beneficios de obedecer. Hechos capítulo 2, igual estamos ahí nomás. Vamos a empezar ahora en el 31 en este caso. Porque en este registro quiero que por favor conmigo, a medida que yo lo voy leyendo, ustedes vayan viendo que en este relato de Pedro están los elementos constitutivos, podríamos llamarlo así, de lo que dice Romanos 10:9. Van a ver que les habla de Jesús, de que es el Señor, de que Dios le exaltó, de que Dios le levantó de los muertos. Les da todos los elementos para que ellos tengan, crean, confiesen, es decir, confíen totalmente en lo que estaba diciendo Pedro y entonces ellos renazcan. Y eso fue lo que ocurrió después en Hechos. ¡Qué bárbaro! Hechos 2. Prestemos atención entonces a esos elementos. Yo les remarcaré algunos, capaz que me olvido de otros, pero en la lectura tranquila en sus casas verán todos seguramente. Hechos 2 en el 31 que dice: viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo. Esto forma parte de Romanos 10:9. Que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó. Mirá, un versiculito al ladito del otro. Les estaba diciendo lo que ellos todavía no estaban seguros si había ocurrido o no. Resucitó Dios, de lo cual nosotros, los 120 que ustedes ven acá conmigo, es decir, yo y 119 más, o 120, 121, porque eran como 120, todos nosotros somos testigos de lo que yo les estoy diciendo. Fíjense que la ley pedía 2 o 3 testigos acerca de las cuestiones, ¿no es cierto? 2 o 3 testigos para resolver las cuestiones entre los hombres. Acá Dios les provee 30 veces eso. O 40 veces eso. 120 que daban testimonio delante de todas estas personas. Así que vengan, acérquense, pregúntenos a nosotros. Ahora que yo termine de hablar, pregúntenle a ellos también, hablen con ellos para que ustedes vean de qué cosa les estoy hablando. Así que en el 33 dice: exaltado por la diestra de Dios. Nuestro Señor fue exaltado por Dios. Y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís.
Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿Hasta cuándo? Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, más elementos de Romanos 19, a quien vosotros crucificasteis, ¿qué ha hecho Dios con él? Lo ha hecho Señor y Cristo. Todos los elementos para renacer, todos los elementos para, digamos, patearle el centro a Dios y que Dios meta el gol de la vida de todos estos que se van a añadir hoy en este registro en Pentecostés, maravilloso. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro, esto es lo que queremos que se produzca en las personas cuando nosotros les hablamos el Evangelio de Liberación. Que la gente diga, bueno, y ahora con todo esto que me estás diciendo, que veo que es tan lógico, que me lo demostraste con la Biblia como nunca nadie antes lo hizo, ¿qué tengo que hacer? Varones hermanos, ¿qué haremos? Le dijeron. Entonces Pedro le dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don de Espíritu Santo. Ellos lo hicieron. ¿Qué es lo que ocurrió? En el 41 dice qué es lo que ocurrió. Así que los que recibieron su palabra al punto de creerla y hacerla, su palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿cómo? Como 3.000 personas. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué tremendo día!, ¿no? Y esto no significa que si vos haces esto con persistencia se te van a añadir 3.000 personas a vos, pero observemos lo que ocurre cuando hay perseverancia en la obediencia a Dios y a lo que Dios nos dice que hagamos, y que permanezcamos en eso. Al comienzo del relato eran como 120 reunidos, quienes seguramente ayudaron, ¿no? Porque fíjense donde dice, se compungieron de corazón en el 37 y dijeron a Pedro y a los otros hermanos, ¿ven? Los como 120, estaban todos ahí listos para ayudar como si fuera una familia. Muy bien, entonces a estos ya les ayudaron entonces en esta tremenda, maravillosa ocasión de que ellos renacieran del Espíritu de Dios. Muy bien. Entonces, el Señor les había adelantado que Juan había utilizado agua para el bautismo, pero que ellos iban a ser bautizados con un elemento de superior naturaleza, que era Espíritu Santo, sin fecha de vencimiento como el otro de agua. Seguimos en Hechos 1 un ratito más, pero esta vez vamos más arriba, al versículo 4. Leamos de nuevo, que dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. ¿Por qué? Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas, en contraste, vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Resultaron ser 10 días entre el momento de la ascensión del Señor Jesucristo y el día de Pentecostés. Este era el día anunciado por su rabí. Iban a ser bautizados con el mismo bautismo con el que luego fueron bautizados las como 3.000 personas, Espíritu Santo. Entonces acá estamos hablando de alrededor de 3.120 personas en cuestión de horas después de Pentecostés. Maravilloso. Hechos 2 de nuevo. Recordemos bien que dice... Y perseveraban, en el 42 dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y ahí nos detenemos. Porque he aquí, recuerden que el 47 en la segunda parte es la meta donde nosotros queremos llegar como iglesia en las casas, en nuestras iglesias en las casas. Este es un relato sucinto, conciso de las virtudes en las que ellos perseveraban en el siglo I, que hicieron que Dios y el Señor Jesucristo añadieran a la iglesia a quienes iban siendo salvos. Vamos a repasar la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros,
el partimiento del pan, las oraciones y también ellos perseveraban en el aspecto monetario. Ahora pasa lo siguiente, nosotros, entre otros privilegios que tenemos, es que nos podemos detener un ratito y estudiar los temas y desmenuzarlos de a poquito, y entonces podemos ver una por una, pero en realidad la vida que va en vivo y en directo van todas juntas. No es que voy a ver dónde empieza una y dónde empieza. No, vos perseverás así como en un globo, con todas las cosas estas, ¿viste? No dejás de perseverar en una para perseverar en otra. Así es como va la vida en realidad. Ellos perseveraban en todas estas cosas como si fuera unidad. Por ejemplo, cuando ellos comían, también oraban por la comida, y alguno manifestaba que tenía alguna necesidad, entonces había algún hermano que oraba o le ministraba sanidad, y ellos lo hacían entre ellos como cosa normal, como hacemos nosotros como cosa normal. El simple hecho de reunirse a comer es parte de la comunión y de compartir la palabra, y muy seguramente habría algún arreglo entre ellos para el pago de lo que sea que consumían. Uno decía, yo traigo el matambre, espero que lo hayan hecho. No, yo traigo las empanadas, y ahí sale Carlos Machuca y dice, yo traigo la tarta de ricota, y entonces todos contentos porque formamos parte de este grupo tan amoroso que nosotros tenemos, que nos encanta estar juntos. Porque no nos reunimos para comer, y vaya si comemos en nuestras reuniones, pero pareciera ser que para eso nos reunimos, pero en realidad la razón de nuestra pasión, de querer vernos, es ese fuego que tenemos por Dios y su palabra. Y como son hermanos nuestros, queremos pasar tiempo con ellos y charlar nuestras cosas. Y si tenés algún tema, lo charlás y te ayuda un hermano orando. Eso es maravilloso, por eso nos queremos ver nosotros. Por eso no importa cuánto tiempo sea que nosotros pasemos, damas y caballeros, siempre es poco, porque es hermoso estar entre nosotros. Nos hablamos de las cosas que queremos escuchar, hablamos del reino venidero, hablamos de la sanidad que podemos tener, de lo bien que nos están yendo las cosas desde que nosotros le estamos creyendo a Dios. ¿No es hermoso estar entre nosotros? Es hermoso, y también comer tarta de ricota, por supuesto. Pero eso es así, es igual que nuestras vidas. Entonces, ya que tenemos el privilegio de poner esta porción de la Escritura, esta maravillosa porción de la Escritura, frente al microscopio de nuestro corazón, y le vamos haciendo cortes así por planos, y vamos viendo para ver, desmenuzando, a ver qué puedo usar yo de esto para tener estos resultados, para llegar a Hechos 2:47b. Maravilloso. Estas virtudes en las que perseveraban nos dan el conocimiento de lo que hacían de manera encapsulada para lograr llegar a esa meta, que es que el Señor añada cada día a la iglesia, y también a la mía, por supuesto, los que habían de ser salvos. Ahí dice que perseveraban, la primera vez que la usamos acá, no es la primera vez que aparece, lógicamente, pero es la primera vez que la usamos nosotros en este relato que estamos estudiando, es en Hechos 2:42, que dice que perseveraban en todas estas cosas. Como les dije, esta palabra perseveraban proviene de la palabra griega proskartereo. En su definición concuerdan los eruditos, los que son estudiosos del griego bíblico. Entonces vamos a ver algunas de las definiciones, porque queremos saber bien qué es lo que ellos hacían, que es perseverar, para comprender la firmeza y la continuidad con la que los discípulos atendían a la doctrina, la comunión, las comidas y las oraciones. Hay un diccionario que define proskartereo de esta manera: perseverar en, ocuparse incansablemente, ser fielmente adicto. Lógicamente esto no habla de una adicción que es nefasta, ¿no? O indeseable. Ser fielmente adicto. Y a un pariente de proskartereo lo traduce como constancia, perseverancia y asiduidad. El léxico de Bullinger define a proskartereo como estar fuerte o firme acerca de algo. Perdurar o perseverar en o con. Estar continuamente con o cerca de alguna persona
o cosa. Esto lo vamos a ver a medida que desarrollemos algunos versículos donde se usa esta palabra para ganar un buen entendimiento de lo que es perseverar y sepamos nosotros qué es lo que nos está queriendo decir Dios aquí. Bueno, definitivamente esta palabra denota fidelidad, continuidad, firmeza y asiduidad en la realización de algo. Estas cosas, estas virtudes de las que estamos hablando. Perseverar en estas cosas entonces era la actividad más sobresaliente, relevante, constante y regular que tenían los creyentes del primer siglo. Bueno, se usa unas 10 veces en esta forma gramatical en el Nuevo Testamento y en 6 de esas 10 veces se usa en el libro de Hechos. Así que repasemos algunos. Hechos 1, hermoso libro el de Hechos, ¿verdad? Y gracias a Dios que estamos usando todos los versículos muy seguiditos por acá. Hechos 1, versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, pero el hermano de Jacobo, no el otro. Todos estos proscartereo, unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Fíjense en este contexto cuántas veces aparece que perseveraba en las oraciones, ¿ven? Era normal entre ellos. Nosotros lo hacemos entre nosotros. No decimos, che, nos tenemos que reunir para orar, que cada tanto lo hacemos, por supuesto, sí, ¿cómo no lo vamos a hacer? Pero como una actividad normal, alguien dice, mira, el martes tengo una cuestión medio complicada, oremos. Ahí se detiene todo, uno deja de comer, deja la empanada ahí en el plato y oramos, después seguimos comiendo la empanada, ahí donde la dejamos, si es que la trajeron. Entonces, lo hacemos, ¿o no es así? No, a veces lo programamos, ¿cómo no? Está muy bien hacerlo, pero es tan natural en nosotros que cuando surge, hablas por teléfono con alguien y te enterás de que, mañana tengo un examen, che, ¿querés que oremos? Eso no significa que no vas a estudiar, ojo, para los exámenes, cuando uno ora por los exámenes no significa que el profesor no se va a dar cuenta que vos no estudiaste, no, tenés que estudiar. Es la manera de aprobar un examen. Pero capaz que estás nervioso, entonces no estás muy seguro. Bueno, oramos por tu seguridad, porque no estés nervioso, que estés tranquilo, y vos estudiá igual. ¿Entendés? Entonces, pero es normal entre nosotros hacer eso. No es que tenemos que, es una cosa, che, mirá, estos dos se juntaron y oraron. ¿Cómo se juntaron y oraron? No, ni lo mencionamos entre nosotros, porque es normal entre nosotros, era normal entre ellos. Hechos 2:46. Dice, proscartereo, unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Aquí el concepto de unanimidad que es tan importante entre nosotros. Hay cosas en las que nosotros simplemente, no coincidimos, pero en realidad en este fervor que tenemos por nuestro querido Dios, en este aprecio que tenemos por la vida ofrecida de nuestro Señor Jesucristo, coincidimos todos coincidimos. Y entonces por eso es agradable reunirnos entre nosotros, porque sabemos que todos estimamos, amamos a Dios, estimamos, apreciamos, honramos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos esa enorme coincidencia, hay unanimidad entre nosotros. No significa que todos pensamos lo mismo acerca del partido de fútbol, o todos pensamos lo mismo acerca de la marca de autos o lo que fuera, o en qué colores nos gustan y que coincidamos. Coincidimos en ese tremendo fervor que tenemos, en ese amor, en ese aprecio por Dios y por sus cosas. Entonces, así estaban ellos. Vine, que es otro estudioso del griego bíblico, define a proscartereo como ser constante, ser fuerte hacia, ¿verdad? Ser continuamente constante con una persona o cosa. Bueno, ustedes dirán continuamente constantes en la oración, en el partir el pan, en las ofrendas, en pasarlas juntos, en tener alegría y sencillez de corazón. Bien, nos va a servir mucho para esta clase que estamos encarando ahora,
entender, percatarnos que el libro de Hechos es un libro maravilloso que registra la transición que hicieron ellos de la ley y del momento que estaba Cristo con ellos a la gracia. Nosotros, todos nosotros que están acá, de 2000 años para acá, todos los que hemos nacido en esta administración de la gracia, donde es la administración donde disfrutamos los logros de nuestro Señor Jesucristo. Pero recuerden, Jesucristo había logrado lo que logró por nosotros pocos días atrás. Para ellos era todo nuevito. Entonces tenemos que entender eso, porque la iglesia se estaba armando, se estaba conformando. Entonces en Hechos 6... Vamos a ver algunas cosas que iban ocurriendo en la iglesia que eran nuevas, que de a poco se iban formando. Imagínense, ya el templo, se reunían en el templo, claro que sí, era costumbre de ellos, se aprovechaban y predicaban el evangelio y todo eso, pero en realidad ya no tenían todas las actividades que mandaba la ley de Moisés. Entonces, en Hechos 6, versículo 1 dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces hagamos hincapié en esto. Estos hermanos nuestros de este momento habían formado parte de 3 administraciones, como vimos: la de la ley, la de Cristo y la recientemente formalizada o inaugurada administración de la gracia o del secreto divino o de la iglesia del cuerpo de Cristo. Y había cosas nuevas. En Juan 1:17, dejando siempre una marca acá porque estamos todo el tiempo en este barrio, pero quiero mostrarles algo en Juan 1, por favor, que es importante tener en cuenta también. En Juan 1, en el versículo 17 dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Si vos lo lees así, porque hay personas que leen así, mirá, agarran una lupa, se concentran en un versículo que a ellos les parece que entienden y lo ponen en un microscopio electrónico al versículo así, ¿no? Y se olvidan que alrededor del versículo hay algo que se llama Biblia. Entonces es importante saber que este versículo no está diciendo de que antes de Jesucristo no haya habido gracia y verdad. Simplemente expresa la magnitud superlativa de esa misma gracia y esa misma verdad de Dios que vino con el Mesías prometido. ¿Saben? Jesucristo es la verdad de Dios en la carne. En el Antiguo Testamento, Él no era la verdad de Dios en la carne, era la verdad de Dios prometida. Pero una vez que vino, esa verdad de Dios estaba en la carne, en el Señor Jesucristo. Por eso esa misma gracia, esa misma verdad, hoy día a través de Él, de nuestro querido Señor, es superlativa. Eso es lo que quiere decir, ¿ven? No es que antes no había gracia y verdad. Si vos los lees rápido, decís, bueno, ¿ves? Vino la gracia y la verdad, vino con Él. Quiere decir que antes no había ni gracia y verdad, dejate de bromar. Léete la Biblia, todo el Antiguo Testamento, y vas a ver que sí, que hubo mucha gracia y toda verdad. Para la mayoría de nosotros, en realidad para todos nosotros, no hay cambio que hayamos debido hacer, pero ellos tenían frente a sí un impresionante cambio doctrinal, mental y de conducta que tenían que operar para encuadrarse dentro del nuevo marco de referencia que se llama administración de la gracia. ¿Lo ven? Si alguno de ellos sacrificaba animales, ya no necesitaba sacrificarlos más. Si alguno de ellos era sacerdote, tranquilamente podía colgar los hábitos o arremangárselos, porque no lo iba a necesitar más, porque el sacerdocio se acabó con nuestro Señor. ¿Lo ven? ¿Cuántos cambios? Todo ese cambio no lo tuvimos que hacer nosotros. Nosotros ya nacimos en esta bendita administración de la gracia. Así que hay que tener en cuenta que había cambiado la forma de gobierno y administración del pueblo de Dios. Estaban transitando desde Moisés a andar como Cristo anduvo. Eran nuevitos. Si nosotros somos nuevos hoy día, que esto tiene como 2000 años de venir existiendo, imagínate lo que debe haber sido para Pedro, ya vimos lo que fue para Pedro, cuánto le costó creer a él y a los otros, a Santiago, a los otros apóstoles, cuánto les costó creer que la salvación también era para los gentiles, que se ve en Hechos 10, ¿verdad?
En estos tiempos crecía el número de discípulos y por consiguiente crecía también la necesidad de hacer cambios en el gobierno de la recientemente formada Iglesia de Jerusalén. Era necesario organizarse. Entonces los apóstoles convocaron a la multitud y ordenaron a 7, no que le dieron orden, sino que los ordenaron como ministros del Evangelio, ¿viste? Los hicieron hicieron la ceremonia delante del resto para que el resto los reconozca como servidores de ellos. Es decir, me refiero que estos 7 iban a ser servidores del resto, no al revés. Entonces, ordenaron a estos 7 hombres para que atendieran las necesidades físicas del grupo. Hechos 6 estamos, ¿verdad? Bueno, por favor, les había dicho Juan, regresemos a Hechos 6 donde habían dejado la marca. Hechos 6. En el versículo 2 vamos a continuar. Dice que los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: vean, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No hay nada malo con servir a las mesas, menos a las mesas de los hijos de Dios. Caramba, es algo probablemente de las actividades más honrosas. Y servir la mesa no es literal que servían las mesas. Es decir, todo lo que tiene que ver con la parte física para que ellos pudieran concentrarse en la palabra de Dios y en la oración, ellos pudieran, los otros, no sé, barrieran, tuvieran lista la comida, alguien se encargara de los baños, alguien de alquilar el salón, alguien de esto, alguien de lo otro, para que así como hacemos nosotros, cada uno de nosotros tiene una tarea para que todo esto funcione bien y cada uno de nosotros es igual de importante porque todos servimos, cada uno barre lo que tenga que barrer, cada uno tiene una escoba con su nombre en el cuerpo de Cristo. Entonces, buscad pues, dice en el 3, hermanos de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. 4, y nosotros proscartereo en la oración y en el ministerio de la palabra. Fíjese si será importante. Fíjese que será importante ambos trabajos, pero la palabra siempre es primordial, es central en nuestras vidas. La palabra y la oración. Muy bien. La mejor organización para el momento hermoso que estos vivían era que ellos se dedicaran con persistencia, asiduidad y constancia a la oración y a ministrar la palabra de Dios. Los 7 hombres se iban a encargar de las comidas, las reuniones y todas las cosas físicas que ellos no iban a tener el tiempo físico de llevar adelante. Hechos 8. Esto es un pantallazo, esto es tan hermoso que hasta me da un poco de vergüenza hacer estos pantallazos porque hay para desarrollar enseñanza realmente en cada capítulo del libro de Hechos acerca de lo que hicieron y lo que hizo hay algunas Biblias, aprovecho y digo, hay algunas Biblias que lo llaman a este libro Hechos de los Apóstoles y no me gusta el título. En todo caso sería mejor traducido Hechos de los Creyentes o Hechos del Espíritu Santo, porque acá hay Hechos Ananías no dice que fuera un apóstol, y mirá la importancia que tuvo Ananías, ¿no? Para ministrarle a Saulo. Porque una cosa era hablar con Pablo y otra cosa debe haber sido hablar con Saulo. Había unos garrotes de diferencia, ¿no? unos martillos, unas hachas de diferencia. Hechos 8, versículo 13. También creyó Simón mismo y habiéndose bautizado estaba proscartereo, acá está traducido siempre, pero ven con continuidad, con constancia, con regularidad. Estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. O sea, no tenía tónito. Quedás sin tónito. El tipo estaba atónito. Lógicamente, entendé, el hombre era un mago que había engañado a mucha gente con artes mentirosas. Y vean, hay 2 dioses, solamente Dios, nuestro bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y el Dios de este mundo. Entonces hay solamente 2 fuentes de energía, 2 fuentes de poder, 2 fuentes de sabiduría. Bueno, si podemos llamar sabiduría, sí que es sabiduría animal, terrenal y diabólica, ¿verdad? Así que entonces este hombre había engañado a mucha gente con las artes oscuras, ¿ya? Estaba haciendo un flor de cambio. Entonces, cuando él estaba con los apóstoles, ¿no es cierto? Estaba atónito, no sabía para dónde disparar el hombre. No sabía de qué disfrazarse. Entonces, no lo dejaba ni a sol ni a sombra.
Hablamos antes de Cornelio, así que vayamos a Hechos capítulo 10. Estamos viendo los usos de proscartereo. Hechos 10, versículo 7. Ido el ángel, el que le avisó a Cornelio, andá y a buscar a un tal que se llama Pedro, andá que está allá en Jope. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le proscartereo, le asistían. Continuidad, era un hombre, un soldado que estaba siempre con Cornelio, todo el tiempo asistiéndolo. Hay otras versiones que leen así, fíjense, porque no estamos viendo que este soldado era devoto, lo cual, caramba, es maravilloso, pero estamos viendo la asiduidad, la constancia, la regularidad con la cual servía a Cornelio. Una de esas versiones, diferente a la nuestra, lee así: a un devoto soldado de los que continuamente le asistían. Otra dice: a un soldado devoto de entre los que le atendían constantemente. ¿Ven el significado de proscartereo? ¿Ven entonces el significado del perseverar de los apóstoles en Hechos 2 con todos los creyentes en aquel entonces? ¿Cómo estaban ellos para que se produjera Hechos 2:47b? ¿Lo ven? Eso es lo que estamos estudiando. El significado de perseverar para nosotros, hacerlo también, con continuidad. Y les doy la última versión diferente a la nuestra de esta Hechos 10:7, que dice así: a un soldado devoto de los que le servían regularmente. Bárbaro. Y otra dice que estaban siempre con él. Son más claras en su expresión y nos hacen ver realmente qué es lo que los apóstoles en el primer siglo, en qué estaban perseverando con regularidad, con constancia. Eso es lo que significa proscartereo. Entonces lo hacían en el siglo I, perseverando, dedicándose a la doctrina, a la comunión, a comer juntos, a orar juntos y a llevar sus ofrendas a los apóstoles. De todas estas, quiero ahora que cerremos con la importancia de perseverar en la oración. Justamente lo hemos mencionado, lo normal que es entre nosotros orar por teléfono o en persona. Entonces, por favor, pasen conmigo a Romanos capítulo 12, ahí vamos a ver algo maravilloso. Con respecto a la oración, podemos decir sin temor a equivocarnos que es inexcusable en la vida del Hijo de Dios, tanto en su aspecto personal y privado como en su aspecto familiar, la grupal. La entre comillas corporativa. No me desagrada si no pensamos en una empresa, me gusta porque es la del cuerpo de Cristo. Al decir corporativa me significa eso a mí, pero es la familiar, es la de nosotros, 2, 3 de nosotros, 10 de nosotros. Acá acá hay varias iglesias en las casas representadas y sin embargo hoy hemos orado por varias cosas. Entonces, en este registro que nosotros estamos viendo en Hechos 2, que estamos estudiando, vemos la necesidad que hay de orar entre nosotros para que haya en nosotros los resultados de Dios en nuestras vidas. Ahora vamos a ver 2 versículos, uno de ellos está en Romanos 12, que combinan la necesidad de ser constantes y de perseverar en la oración. Aquí en Romanos 12, yo les voy a dar un pantallazo, lógicamente por la brevedad del tiempo, pero luego ustedes vean el contexto y la centralidad que tiene en Romanos 12 la oración. Yo les doy el pantallazo del contexto. Van a ver que les voy a dar el pantallazo, voy a llegar al versículo 12 y voy a leer, y luego voy a dar un pantallazo de lo que sigue para que veamos en qué contexto está inmerso la centralidad de estar constantes en la oración. Aquí en Romanos 12, antes de llegar al versículo 12, en versículos 1, 2, 3 y sucesivos, habla de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Habla de no conformarnos al mundo, sino transformarnos. De no tener más alto concepto de sí, que todos somos miembros los unos de los otros. Habla de las avenidas de servicio individuales para el bien común. Habla de que el amor sea sin fingimiento, del amarnos los unos a los otros, de ser fervientes en espíritu sirviendo al Señor, dice el 11, y el 12 dice,
gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes, proscartereo en la oración. Y luego sigue Romanos 12, compartiendo para las necesidades y habla de la hospitalidad, de bendecir a quienes nos persiguen, de gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran, de ser unánimes, no altivos, no sabios en nuestra opinión, no pagar mal por mal, estar en paz en cuanto dependa de nosotros, no vengarnos nosotros mismos, vencer con el bien el mal. Fíjate la centralidad de la oración en Romanos 12. En Romanos 12 habla de que proscarteriemos en la oración. Proscartereo en la oración. Esa es una exhortación de Pablo que viene directamente de Dios, pero por la pluma de Pablo a los romanos para que tengan una vida y conducta de santidad. Y como parte de esa vida está la perseverancia en la oración como central a todo el capítulo. Colosenses capítulo 2. La oración es central. No hay cómo excusarse de la oración tan central en nuestras vidas. Uno va con su corazón en una mano y con su pedido en la otra a nuestro querido Dios. Y cuando uno está bien y está agradecido, también tiene que ir a Dios con ese mismo corazón, pero agradecido, desafligido, descomprimido y destribulado, a decirle a Dios: Padre, te alabo y te agradezco que me sacaste de este berenjenal. Lo que sea que es un berenjenal. Yo nunca estuve en uno, pero debe ser bravo, porque dice: uy, no sabe el berenjenal. Yo nunca estuve en berenjenal. Yo como berenjena y me gusta mucho, pero las veo de a una. Como mucho agarro un cajón así y me imagino metiéndome dentro del cajón y no me imagino un berenjenal. Pero yo soy un muchacho de ciudad, probablemente algunos de ustedes no y entiendan. Pero ¿de cuántos berenjenales nos ha sacado nuestro querido Dios? No vamos solamente con nuestras cuitas, con nuestros problemas a darle a Dios. Vamos a alabarlo y decirle: Padre, mira, han pasado varios días, no me di cuenta, Padre, te pido perdón, pero Padre, te alabo, te agradezco por lo que hiciste por mí, que yo te pedí, hasta fue tan normal tu respuesta que vino tan suavemente que ni me di cuenta. Padre, te alabo por eso, te agradezco por lo que haces por mí. Dios mío, claro que sí, uno va y uno alaba y uno le agradece a Dios y por supuesto también le cuenta a Dios para que lo saque de esos berenjenales. Colosenses capítulo 4, en el versículo 2 dice: proscartereo en la oración, velando en ella con acción de gracias, que es justamente lo que estamos hablando. Es maravilloso poder percatarnos del deseo de Dios en que nosotros seamos continuos, asiduos, que estemos siempre y que perseveremos en la doctrina, en la comunión, en las comidas y en la oración. Pero hay un detalle muy importante para tener en cuenta para que podamos vivir Hechos 2:47. Es el siguiente: no son chispazos de doctrina, comunión, comida, oración y ofrenda. No son chispazos, estamos hablando de permanecer, no chispazos. No es estar hoy a 100 grados centígrados, hasta los siguientes 7 meses somos un témpano. No son chispazos, sino permanecer con regularidad, con asiduidad en esas cosas entre nosotros, lo que traerá a nuestras vidas una conducta que glorifique a Dios y bendiga a las personas. No ocurre de la noche a la mañana. Por eso necesitamos ser conscientes de que este tipo de vida requiere compromiso a largo plazo de parte de cada uno de nosotros. Así que, Padre, te rogamos en el nombre del Señor. Primero te agradecemos por esta bendita palabra tuya y por lo mucho que querés que a nosotros nos vaya bien en todas las áreas de nuestras vidas. Y te rogamos en el nombre del Señor Jesucristo que nos des un corazón encaminado a vos, que nos ayudes a ser cada vez mejor para vos y que tu trabajo bendito, poderoso y continuo en nuestros corazones, en nuestras vidas, nos dirija a ser cada vez mejores para vos y podamos ayudar cada vez a más personas. Que podamos hablar claramente y sin ningún impedimento, con todo denuedo, proclamar el Evangelio de tu reino y el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Dios, por darnos denuedo para hablar tu palabra y gracias, Dios, por abrir puertas a tu palabra.
para que las personas vengan a nosotros, para que se choquen con nosotros y no tengan más remedio que escucharnos las grandezas y las simplezas poquititas que sabemos de vos, pero que pueden cambiar para bien y para siempre sus vidas. Muchísimas gracias por esto y por esta oportunidad de enseñar la grandeza de tu ser expresado en tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga. Nos vemos en la RA.